Buenos días, este es el curso teórico-práctico para auxiliares de laboratorio, organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En la clase número 23, parte 2, veremos la determinación del fluoruro en aguas. Para empezar, podemos decir que el flúor en su forma elemental es un compuesto gaseoso de color amarillo pálido, pero que debido a su elevada electronegatividad lo encontramos reducido en la naturaleza como fluoruro y va a formar parte de rocas y sales constituyendo el 0,03% de la corteza terrestre. El flúor es uno de los componentes habituales del agua de consumo y va a ingresar al organismo de manera constante, ya sea en forma espontánea, con alimentos o como recurso terapéutico, pero su forma más común de ingestión es a través del agua de bebida, siendo su límite máximo recomendado, según la OMS y el Código Alimentario Argentino, de 1,5 miligramos por litro, pero también su límite óptimo sería de 1 miligramo por litro. También otras fuentes de ingreso de flúor que tenemos son los alimentos frescos o sin preparación, que contienen 0,01 a 1 parte por millón, mariscos como el salmón, sardina o camarón, que contienen concentraciones más elevadas de flúor de entre 6 y 27 partes por millón. Los alimentos preparados, que son aquellos que van a necesitar de agua para poder ser consumidos, varían desde pastas hasta leche reconstituida, van a tener el contenido de flúor del agua empleada para su preparación. Por otro lado, las hojas de té secas contienen hasta 400 partes por millón de flúor y su infusión de 6 a 10. Esto va a depender tanto de la calidad del té como del contenido de fluoruro del agua con que se prepare el mismo. Y las hojas de yerba mate, que no concentran flúor, pero la costumbre de mate aumenta la ingesta de fluoruro si el agua lo contiene. Y la leche materna tiene 0,01 partes por millón de fluoruro. También podemos aclarar que la proporción de flúor en el aire es insignificante, aunque existen poblaciones de riesgo que se encuentran expuestas a ambientes con alta concentración de fluoruro, como por ejemplo trabajadores de industrias metalúrgicas, de aluminio, del vidrio o industrias farmacéuticas. El fluoruro en el mineral óseo quizá es el destino más importante del fluoruro absorbido, ya que cuando se dirige allí reemplaza al hidroxilo en el cristal de hidroxiapatita y lo transforma en fluorapatita, que es de menor tamaño y solubilidad. La vida media del fluoruro en el hueso es de 8 a 9 años y el principal efecto que va a causar sobre la arquitectura ósea va a ser que el hueso formado en presencia de fluoruro está poco mineralizado y posee una mala organización histológica, con alto contenido de osteoide. El hueso formado es menos deformable y más frágil. Va a sintetizar un colágeno que no es normal, va a haber un aumento del número de osteoblastos, aumento de la actividad de osteoclastos y el hueso va a ser de menor porosidad. La deposición de fluoruro en el mineral óseo va a depender de la edad, de la cantidad de flúor de la dieta y del periodo durante el cual se realizó la ingesta. Se han observado que mujeres de poblaciones que se hallaron expuestas a aguas de bebida con concentraciones relativamente altas de fluoruro presentan menor frecuencia de fracturas vertebrales que mujeres de poblaciones donde el contenido de fluoruro de agua es bajo. En poblaciones donde el agua de bebida contiene 1 parte por millón de fluoruro, la frecuencia de fracturas femorales fue significativamente menor que en poblaciones con agua sin fluoruro. Aunque estos efectos no pueden ser directamente atribuidos al fluoruro. En dosis más elevadas, el fluoruro altera el funcionamiento de la cadena respiratoria, aumenta la producción de especies reactivas del oxígeno y la inflamación a nivel óseo. Lo expuesto explica el efecto deleterio que tiene el fluoruro sobre el tejido óseo. Todo esto que nombramos indica la existencia de una acción del fluoruro sobre el tejido óseo, destacándose su actividad neoformadora, aunque con la formación de un hueso que no tiene características que sean habituales. En todos estos trabajos se observa que la presentación de mejorías o de una nueva formación de hueso requiere al menos un año de tratamiento. Por otro lado, podemos nombrar el fluoruro como prevención en la carie dental, donde se ha demostrado que el mismo, utilizado en forma tópica sobre el esmalte dental, tiene un efecto beneficioso en la prevención de caries dentales,
Según publicó la OMS en uno de sus informes, el agua potable con 1 miligramo por litro de flúor posee una notable acción preventiva contra las caries, sin que existan pruebas que en esa concentración altere el estado general de la salud. Entonces encontramos flúor en dentríficos, que estos contienen actualmente 1500 partes por millón de flúor, pero como la dosis diaria de pasta dental es de aproximadamente 1 gramo, estaríamos expuestos a 1,5 miligramos de fluoruro. Si el enjuague no es adecuado, podría ingerirse parte del fluoruro, valor que dependerá de la magnitud del enjuague bucal luego del cepillado, pero nunca superaría los 1,5 miligramos por día. Lo que va a producir el fluoruro es una concentración local elevada que favorece el intercambio de oxidrilo por el fluoruro en el cristal de hidroxiapatita, y un efecto adicional que va a tener es el efecto bactericida que se logra con las concentraciones halladas en estos materiales. Por otro lado, la mayor parte de las investigaciones realizadas sobre enfermedades bucales han demostrado que las caries dentales forman parte de las patologías con mayor prevalencia en la población. Esta patología, una vez instalada, va a generar muchas dificultades en la alimentación, situaciones de dolor, limitaciones, provocando muchas veces una barrera más al acceso de desarrollo social, generando situaciones de inequidad, dificultades de inserción laboral social, días de trabajo perdido, complicaciones asociadas a otras patologías, etc. En Argentina, en el año 1975, el 7 de noviembre, se publicó en el Boletín Oficial la Ley Nacional 21.172, que garantiza la fluoración de aguas de consumo con el objetivo de proteger la caries dental, y ha sido una práctica habitual durante estos años. Se prevé en la misma la provisión de sales fluoradas por parte del Estado Nacional para que las provincias que cuentan con plantas potabilizadoras para tal fin puedan poner en marcha esta política pública de prevención. Esta práctica, a partir del año 2007, comenzó a ser dejada de lado, ya que al parecer no tendría ningún efecto beneficioso y la relación costo-beneficio no era de lo más óptimo. El conocimiento actual permite afirmar que sería una práctica inapropiada que además expondría a la población a una dosis de fluoruro inadecuada. También podemos nombrar efectos tóxicos del flúor que se producen con un consumo crónico del mismo y en concentraciones que sean elevadas, no las recomendables. La fluorosis, que es un cuadro clínico que puede presentar signos leves como el moteado de dientes hasta alteraciones graves del aparato locomotor y endocrino. Distintos trabajos de investigación describieron cuadros de hiperparatiroidismo en seres humanos que residen en zonas de fluorosis. También produce alteraciones renales que han sido muy estudiadas consecuencia del empleo de un anestésico, que es el metoxiflurano, que se metaboliza dando fluoruro, y a este se lo identifica como el responsable final de alteraciones en la función renal. También se demostró que el fluoruro ingerido en concentraciones compatibles con las halladas en personas que residen en áreas con agua de consumo, con alto contenido del mismo, o que reciben sales con flúor por el tratamiento de osteoporosis, producen una disminución de la secreción de insulina. Bien, los métodos de determinación de fluoruro en aguas de consumo pueden ser por técnicas espectroscópicas, donde el fluoruro reacciona dando compuestos coloreados, y por potenciometría. La potenciometría a su vez presenta dos modalidades: la potenciometría directa, que se aplica cuando el fluoruro se halla soluble y no existen sustancias que interfieran con él mismo, y otra que se utiliza cuando el fluoruro no está soluble o libre, y donde debe aislarse de la muestra con una técnica que se denomina microdestilación isotérmica, y luego se aplica la potenciometría directa. Nosotros en el laboratorio lo que utilizamos es la medición de fluoruro por potenciometría directa, es decir, lo medimos en muestras de agua donde no hay sustancias que interfieran con el mismo. Esta técnica se basa en la relación lineal que existe entre los milivoltios desarrollados por los electrodos y el logaritmo de la concentración de fluoruro de la muestra.
se utiliza un electrodo de ion específico para fluoruro y un electrodo de referencia, ambos conectados a un conversor analógico digital. El electrodo de ion específico para flúor se conecta con el electrodo de referencia mediante un soporte construido en acrílico. Como podemos ver en esta imagen ilustrativa, este es el soporte acrílico, este es el electrodo de flúor y este es el electrodo de referencia. Este soporte presenta un orificio donde se coloca el electrodo de referencia, una superficie plana donde se coloca la muestra y el electrodo de flúor. Y el electrodo de referencia y el de flúor, ambos van a estar conectados, como podemos ver acá, por un puente salino. Es un contacto electrolítico que se halla dentro de este tubo de polietileno en la parte inferior del soporte acrílico. Para la construcción del puente salino, colocamos un recipiente con agua en un calentador. El agua debe tapar la parte de la resistencia que se calienta. Colocamos en el recipiente con agua un frasco con agar, como este que vemos en la imagen, al 2%, saturado en cloruro de potasio. Una vez que este se funde por el agua caliente, con una jeringa y aguja de punta roma se succiona el agar y por el compartimento del electrodo de referencia se llena el catéter de polietileno del soporte de acrílico. El agar debe salir por el otro extremo y no deben quedar burbujas dentro del tubo. Colocamos por otro lado el electrodo de referencia en su receptáculo, como vemos acá, y se agrega cloruro de potasio saturado hasta la tercera parte del contenedor. Para comenzar, debemos contar con un kit de medición de tapa roja que se encuentra en la heladera. Este va a tener nuestras soluciones testigo o patrón y la solución QC. Y por otro lado debemos tener las muestras de agua que querramos medir. La solución patrón o testigo, la solución QC y las muestras de agua a medir se colocan en el espacio plano del soporte acrílico con una micropipeta, y este volumen que se coloca acá debe ser siempre superior a los 20 microlitros. Luego, el electrodo de flúor se baja y está en contacto con esta misma muestra. Preparación de curva, QC y muestras. Todas las soluciones testigo, QC y muestras se van a medir por duplicado, ya que van a estar sujetas a controles de calidad con tubos debidamente rotulados. Como vemos acá en la imagen, todas se miden en dos tubos, es decir, por duplicado. A los tubos se le coloca 10 microlitros de buffer más 100 microlitros de cada solución testigo o patrón, solución QC o de las muestras de agua. Las soluciones testigo o patrón que utilizamos en agua de consumo son de 19 partes por millón, 8 partes por millón, 1.9 partes por millón, 0.8 y 0.19 partes por millón. Es importante, por otra parte, comprobar que el conversor esté conectado a la PC por un cable de serie y los electrodos al conversor. Y todo esto que esté enchufado a una red 220. Es decir, como podemos ver en esta imagen, los electrodos deben estar conectados a este conversor y el conversor a la PC, que es la que nos va a arrojar los datos que necesitamos. Entonces se colocan los testigos, la solución QC y las muestras de manera consecutiva en el sitio de medición, que es la parte plana, donde luego va a estar en contacto con el electrodo de flúor. Damos la orden para bajar el electrodo y en el conversor va a haber una llave que dice medir, que es donde que la tenemos que colocar en esa posición, y finalizado el tiempo de medición de la primera muestra, que eso siempre se organiza en el software de la computadora, casi siempre es de 30 segundos, se coloca el conversor luego en stand-by, se levanta el electrodo de flúor y se seca con un papel absorbente y se procede a colocar la siguiente solución. Este procedimiento lo realizamos de manera sucesiva hasta finalizar con todas las muestras. Cuando se finaliza la medición, se coloca el electrodo de referencia en su recipiente y se limpia el electrodo de flúor con papel absorbente embebido en agua destilada, se lo seca bien y se coloca luego el protector. Para sacarle el soporte, el puente salino que conectaba ambos electrodos, se saca el soporte de acrílico de su sitio y se utiliza el kit de puente salino, que contiene una jeringa con un tapón
y luego se vuelve a colocar el soporte de acrílico en su lugar y se tapa con su funda. Las siguientes imágenes muestran los controles de calidad a lo largo del tiempo en nuestro laboratorio. La primera figura muestra los valores de unidades de desvío estándar que, como se observa, caen en su mayoría en el rango, en el intervalo de 2 y menos 2, aunque existe una leve tendencia a que estos valores sean cercanos a 0 o menores que él, lo que indica la presencia de algún error sistemático. El valor de r al cuadrado es siempre muy cercano a menos 1, indicando una buena linealidad de la curva de calibración. El valor del CB porcentual indica que en las últimas mediciones se logró bajar el error aleatorio a valores deseables menores al 10%. El porcentaje de recuperación deseable, este que vemos acá, es entre 90 y 110. Se observa que algunas mediciones que no se alcanzó este estándar, como las que podemos ver acá, las cuales fueron desestimadas y la determinación de estas se volvió a repetir. La siguiente figura muestra las concentraciones de las muestras medidas en el QUEM. En la primera gráfica se muestran las mediciones en un diagrama de cajas y bigotes. El límite superior de la caja indica el percentilo 75 y el inferior el percentilo 25. La línea negra del interior de la caja indica la mediana. Entonces se puede aproximar que el 75% de las muestras medidas tiene menos de 1,2 partes por millón, el 50% tiene menos de 0,5 partes por millón y un 25% tiene menos de 0,2 partes por millón. El valor mínimo medido, indicado por la línea de trazos, indica que es cercano a 0 y el agua de mayor concentración indica que superó las 5 partes por millón. Las líneas verdes y rojas indican el límite recomendado, es decir, la verde el límite recomendado, que es de una parte por millón, y la roja indica el límite máximo obligatorio, que es de 1,5 partes por millón. La segunda gráfica nos muestra los mismos datos en forma de histograma. Como podemos observar, casi 200 muestras tienen concentraciones menores a 0,5 partes por millón y pocas muestras superaron las 4 partes por millón. Y la última gráfica nos muestra los mismos datos pero en forma individual. Los valores se concentran cercanos a 0 y la distribución de datos a lo largo del tiempo es uniforme. Luego tenemos las mediciones realizadas en el QUEM, donde se han medido aproximadamente 400 muestras de agua de diversos orígenes que, discriminando por tipo, se muestran en esta siguiente tabla. Por ejemplo, las de pozo son 147, de red 208, ósmosis inversa 14 muestras, envasadas 16 muestras, superficial 5 muestras, de filtro 13 muestras y otras 8 muestras. Se muestra en una presentación boxplot de cajas y bigotes las concentraciones de fluoruro en partes por millón halladas en cada fuente. Como se puede observar, no hay grandes diferencias entre las aguas de red y las aguas de pozo. Sin embargo, como era de esperar, las aguas provenientes de ósmosis inversa están muy bajo del límite de 1,5 partes por millón. Las envasadas, si bien tienen una mediana menor a las de pozo y red, en algunos casos alcanzan el límite recomendado. Respecto a las aguas de filtro, la gráfica podrá inducir a pensar que los filtros eliminan el fluoruro. Sin embargo, la